Quiero invitarles que abran su Biblia en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a continuar con la serie que hemos desarrollado durante los miércoles, titulada La oración, una doctrina cristiana. Y el tema para hoy se titula Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. De esto trata precisamente este texto, Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Díganlo. Señor, enséñanos a orar. Vamos a ver qué Dios nos quiere hablar en esta noche. Oremos para ponernos en las manos del Señor y que el Señor nos hable al corazón como siempre Él lo hace. ¿Está listo? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias porque siempre tú tienes mesa, preparas alimento para nuestro espíritu, y el día de hoy no es la excepción, Señor. Te hemos adorado, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, tu autoridad, tu majestad. Tú eres el único que mereces toda la gloria y toda la honra. A ti es al único que venimos a adorar, a exaltar, y a ti venimos, de ti venimos a escuchar tu voz. Háblanos al corazón, Señor, y ministranos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Señor, enséñanos a orar. Sin duda, todos de una o de otra manera oramos, pero no siempre oramos como conviene, ¿verdad? Por eso la oración es una doctrina cristiana que debemos estudiar, que debemos practicar, porque así como disfrutamos de la justificación, que es otra doctrina cristiana, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa justificación que vino a nosotros, Jesús la logró a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Nosotros no tuvimos que hacer nada, fuimos justificados por fe. Bueno, también la oración es una de las doctrinas que tenemos que practicar los cristianos. Ahora, si observamos este texto, Lucas 11:1, o a este texto, le antecede la historia de la visita de Jesús a dos mujeres llamadas Marta y María, que eran las hermanas del amigo de Jesús llamado ¿cómo? Lázaro, se llamaba Lázaro. Y en estos textos anteriores a Lucas 11:1 están estas dos mujeres que a mí me parece, espero que usted esté de acuerdo conmigo, estas dos mujeres son la representación de dos tipos de cristiano que luego se encuentran en cualquier congregación como esta, en esta o como cualquier congregación. Por ejemplo, Marta representa la clase de cristianos afanados. ¿Conoce cristianos afanados y preocupados y muy ocupados o más ocupados en los quehaceres de la vida? Y eso los lleva a andar de un lado a otro, haciendo las cosas que son urgentes y dejando de lado las cosas que son importantes. ¿Usted cree que la oración será algo que un cristiano debe de practicar de manera así muy importante? ¿Sí o no? Es sumamente importante, ¿sí? Sin embargo, repito, nos encontramos en las congregaciones cristianos como Marta, que andan afanados para un lado y para otro, que por tantos afanes y tantos quehaceres en los que están ocupados,
no toman un tiempo para conectarse con el Señor. Y María es la otra mujer que representa a los cristianos, escuche esto, cristianos que escogen o eligen de manera voluntaria la buena parte del reino de Dios. Si usted se da cuenta y lee los textos anteriores a Lucas 11:1, usted se dará cuenta que Marta como que le recriminó al Señor, le habló al Señor en un tono de queja, diciéndole: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? ¿Qué le respondió Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada andas con muchas cosas, pero María escogió la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? En el caso de ellas dos, estar a los pies de Jesús, escuchando la instrucción del Maestro. Bueno, cuando nosotros nos conectamos con el Señor a través de la oración y a través de la lectura y meditación de la palabra del Señor, en ese sentido estamos escogiendo, estamos eligiendo la buena parte o las cosas buenas que hay en el reino de Dios. Y María, como cada uno de nosotros, María en aquel tiempo, con una actitud de adoración, se acercó a poner atención a lo que Jesús iba a hablarles y a lo que Jesús iba a ministrarles. Bueno, de la misma manera, cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a la presencia del Señor con una actitud correcta delante del Señor, una actitud de adoración, buscando las cosas de arriba antes que las de la tierra. Quienes andan como Marta, Marta, les surge en el corazón, les surgen los muchos porqués en tono de preguntas. ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué veo tan poco progreso en mi vida cristiana? Se fija cómo hay muchos porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Como el niño que va creciendo y va empezando a descubrir la vida, las cosas que le rodean. No sé si usted se ha dado cuenta, los niños que van creciendo de repente, ¿y por qué esto, papá? ¿Y por qué ese arbolito tiene luces, papá? ¿Y por qué? Y muchos porqués. Bueno, el cristiano que anda como Marta, Marta, afanado y turbado, y no se conecta con el Señor, le empiezan a surgir los porqués de la vida. ¿Por qué hay tan poco progreso? ¿Por qué voy creciendo tan lentamente en mi vida espiritual? ¿Por qué tengo tan pocas victorias sobre el pecado? No sé si alguna ocasión usted se haya preguntado o haya surgido de su corazón alguna de estas preguntas o cualquier otra. ¿Por qué tengo tan pocas victorias sobre el pecado? Y yo puedo escuchar así de una manera muy clara a través de la palabra del Señor, a través de Santiago, hablando Jesús, lo que Jesús habla a través de Santiago en el capítulo 4, versículo 2, en la parte B. Lo voy a leer así rápido en la versión de las Américas. No tienes porque no pides. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué no crezco espiritualmente? Porque no pides. Y cuando pides, dice Santiago en el versículo 3, no recibes porque pides con malos propósitos para gastarlo en tus propios placeres. Y si somos honestos con nosotros mismos, hay ocasiones en que nos encontramos en la postura que habló Santiago. A veces le pedimos al Señor solamente para nosotros. Dame esto, Señor, dame esto otro, dame cosas materiales que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Las preguntas para los que andan como Marta siguen surgiendo. ¿Por qué un creyente vive en un nivel tan pobre espiritualmente? Si analizamos nuestra vida cristiana y tú pudieras hacer una evaluación de tu nivel espiritual, ¿en qué, del 1 al 10, en qué número te encontrarías en tu nivel espiritual? Cada uno puede autoevaluarse,
¿verdad? Pero a veces vemos cristianos que andan de un lado y para otro y de repente se presenta una tentación y caen en alguna tentación, se comete un pecado del cual luego se arrepienten demasiado tarde porque ya hicieron daño a través de ese pecado, y la pregunta es, ¿por qué hay un nivel tan pobre espiritualmente que no es capaz de poder resistir una tentación? A todos nos vienen tentaciones, pero dependiendo del nivel espiritual en el que tú te encuentres, vas a poder resistir cualquier tentación que se presente. O resistimos la tentación o cedemos a la tentación, dependiendo del nivel espiritual en el que nos encontremos. Los niveles espirituales de un cristiano, ¿sabe dónde se logran? En la presencia de Dios. Ahí donde somos confrontados por Dios. Ahí donde nosotros como personas entramos a la presencia del Señor sin nada que ocultarle, porque además no podemos ocultarle nada al Señor. Es ahí en la presencia del Señor donde Él nos confronta, donde Él nos anima, donde Él nos exhorta, donde Él nos disciplina, donde Él nos aconseja, donde Él nos instruye, donde Él nos ama, donde Él nos consuela, donde podemos hablar con Él. ¿Dónde es? En la presencia del Señor. Y ahí en ese sentido vamos adquiriendo nuevos niveles en nuestra relación espiritual con el Señor. Porque hay creyentes en este tiempo que viven con temor, con incertidumbre y no tienen paz en el corazón. No sé si usted se ha encontrado con creyentes que de repente andan así, andan asustados y se les nota en el rostro, con mucha incertidumbre. Dicen, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué sucederá? ¿Qué nos espera el día de mañana? Lo que venga el día de mañana. Lo que venga el día de mañana. Entonces, ese temor y esa inseguridad o esa incertidumbre y esa falta de paz que luego nos falta en el corazón a los cristianos, tiene una razón de ser. ¿Sabe cuál es? Que perdemos nuestra comunión con el Señor o nos desconectamos de la fuente de toda paz. Y entonces vuelve otra vez a resonar en nuestro corazón las palabras de Jesús a través de Santiago: no tienes porque no pides, y cuando pides no recibes porque pides con malos propósitos para gastarlo en tus placeres personales. Por eso el tema, Señor, enséñanos a orar. Y es un tema del cual se puede escarbar y se saca un mensaje y aprendemos de él, y es una frase muy importante. Ahora, cuando vemos así a vuelo de pájaro la historia de la iglesia primitiva, nos encontramos que el estilo de vida de aquellos creyentes de hace ya más de 2000 años era un estilo de vida de un constante y continuo progreso espiritual. Y luego surge la pregunta: ¿por qué esos cristianos de la iglesia primitiva iban como de victoria en victoria, de triunfo en triunfo? Aún a pesar de que había persecución, los cristianos podían gozarse cuando alguno de ellos moría, y morían masacrados inclusive, porque en aquel tiempo, cuando la iglesia primitiva empezó a surgir después de que Jesús partió, una persecución impresionante, y uno de los perseguidores más acérrimos de la iglesia primitiva era Saulo de Tarso, que andaba agarrando cristianos, andaba no solamente encarcelándolos, los andaba asesinando, y había una persecución tan impresionante que muchos de los primeros cristianos que salían de sus hogares se quedaban sin hogar, se quedaban a la deriva, desamparados. Pero dice la Biblia que los que tenían ayudaban a los que no tenían. Entonces, cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que era una iglesia, escuchen esto, hermanos, era una iglesia que oraba. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 2, versículo 42: y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Muchas señales y maravillas, gente siendo sanada, gente siendo liberada, gente recibiendo el toque del Señor a través de un derramamiento del Espíritu Santo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué aquellos cristianos estaban en esa situación? Porque era una iglesia que oraba.
En el versículo 44 de ahí mismo del capítulo 2 de Hechos, dice, todos los que habían creído, después del mensaje que dio el apóstol Pedro, todos los que habían creído, mire cómo estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, perseverando unánimes, escuchen cómo dice, cada día en el templo, cada día. ¿Cuándo iban al templo? Cada día. Yo le voy a hacer una pregunta y usted no necesita responder. Pero si nosotros tuviéramos reuniones cada día en este lugar, nos daríamos cuenta cuántos cristianos verdaderamente asistirían. Y luego nos preguntamos, ¿por qué los cristianos de aquel tiempo querían estar cada día en el templo? ¿Por qué? Porque amaban estar en la presencia del Señor. Porque anhelaban profundamente en su corazón estar en conexión con el Señor. Yo no sé si algunos de ellos tenían que caminar. Yo no sé si algunos de ellos tenían que aún llegar al templo a pesar de las inclemencias del tiempo. Pero aquí hace un poquito de frío o un poquito de calor y la gente dice, no, mejor me quedo en mi casa. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabe cómo se llama ese favor con todo el pueblo? Testimonio cristiano. La gente veía a esos cristianos que salían del templo gozosos, llenos de la presencia del Señor, tocados y ministrados por el poder del Espíritu Santo, y la gente de los alrededores los veían y decían, wow, qué tremendos cristianos. ¿Qué pasó ahí en ese templo? ¿Qué sucedió ahí dentro de ese templo? Bueno, la respuesta es que los cristianos de aquel tiempo eran una iglesia que oraba y recibían la palabra. Y la consecuencia de alabar a Dios, de tener favor con todo el pueblo, viene en la segunda parte del versículo 47. Entonces, como resultado de todo eso, dice ahí, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oiga, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Será una iglesia que ora? Y cuando digo iglesia me estoy refiriendo a la iglesia en el mundo entero, la iglesia de Jesucristo. ¿Será una iglesia que ora? Yo creo que si nosotros como cristianos orásemos un poquito con más intensidad, muchos problemas en la vida cristiana nos evitaríamos. Muchos afanes de nuestra vida se irían de nosotros. Muchas de las preocupaciones con las que luego estamos lidiando se irían de nosotros. Mucha incertidumbre, mucha falta de paz se iría de nosotros si orásemos más. ¿No es cierto? ¿No lo cree así? Bueno, mire, llegamos al capítulo 3, versículo 1, y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, la hora novena. Oiga, aquí nos juntamos como congregación los domingos a las 12 del mediodía, son los menos los que llegan, ¿sí? Yo me imagino que aquella iglesia aún, escuchen, estaban experimentando persecución aquellos cristianos y no les importaba.
Y ahí estaban en el templo, porque dice ahí que llegaron Pedro y Juan en el capítulo 3, subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración, que eran como las 3 de la tarde. Era uno de los 3 tiempos de oración que tenían los judíos de aquella época. 3 veces al día oraban. Otro era a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, y otro era a la hora sexta, a las 12 del mediodía. Por cierto, quiero esperarles a todos los que puedan venir el próximo domingo a la hora sexta. A la hora sexta. ¿A qué horas sería para nosotros? Las 12 del mediodía. Si usted tiene oportunidad, véngase, tomemos un tiempo para orar, para ministrar al Señor. No, pero es que a la 1 empieza el servicio. El servicio para algunos de nosotros empieza a las 12, en ese tiempo de oración. Y si somos la iglesia de Jesucristo y entendemos y sabemos que la oración es una doctrina que como cristianos debemos de practicar, pues hay que practicarla, ¿no lo creen? Así que ante tanta injusticia que vemos a nuestro alrededor, la pregunta que hicimos hace unas semanas atrás: ¿qué debemos hacer nosotros, los hijos de Dios, al ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Ya es bien sabido, este mundo nosotros de manera individual no lo podemos cambiar. La depravación que hay en el corazón del ser humano, nosotros no podemos cambiarlo, solamente Dios. Dios tiene que hacer un milagro en el corazón de la gente. ¿Por qué hay tanta depravación en el mundo entero? No es porque Dios ha fallado, porque el corazón del ser humano está enfermo del pecado. Y a causa de eso se ve mucha injusticia a nuestro alrededor, gente asesinando gente sin razón, nomás porque no le cayó bien, ya están amenazándolos hasta matarlos. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor que está sucediendo, abuso de niños, maltrato con las mujeres, asesinatos, etcétera, todo eso que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿qué tenemos? La pregunta es para nosotros los cristianos: ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios ante todo lo que vemos? 2 cosas fundamentales dijimos: orar y predicar el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y predicar el evangelio. Porque yo lo he dicho antes, el pensamiento que Dios me dio hace muchos años: la oración sin acción es pura ilusión. Hay que orar, pero también hay que predicar, ¿sí? Bueno, ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el sentir, como cantábamos hace un momento, el sentir que hubo también en Cristo. Él se conectaba con el Padre. En Marcos capítulo 1, versículo 35, dice la Biblia: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí, ¿qué hacía? Se lamentaba. Ahí oraba. Versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Señor, todos te buscan. Y él les dijo: ok, vamos a los lugares vecinos para que predique. Primero oración, después predicación. Ese es el ejemplo y el sentir que hubo también en Cristo. Así que si para nosotros Jesús es nuestro máximo ejemplo, ahí está un buen ejemplo: orar y predicar el evangelio. Dice: porque para esto he venido. Versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Ahora, si Jesús, siendo Dios, que está sentado a la diestra del Padre, siendo el Verbo encarnado, el que descendió para librarnos de todos nuestros pecados, siendo el Hijo de Dios sin mancha, sin pecado, murió como el más vil de los pecadores, en su parte humana, porque él era divino pero también era humano. En su parte humana él amaba la oración, él practicaba la oración, él necesitaba estar en oración, en comunicación con el Padre. Y si él lo hacía, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Tenemos que practicar la oración, porque
¿Cuántos de nosotros somos pecadores con muchas necesidades? Necesitamos estar conectados con Él, ir cada día a su presencia y decirle al Señor: Señor, límpiame, purifícame, haz de mi vida una vasija de barro que te pueda dar honra y te pueda dar gloria. ¿Sí? Así que la oración es una doctrina que toda la iglesia debemos practicar. Lucas 11:1, repito el texto: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esta frase bien pudiéramos incluirla en nuestros tiempos de oración. Señor, no sé orar como conviene, enséñame a orar. Cuando yo me convertí hace ya más de 36 años, yo me acuerdo que cuando llegaba a la congregación había algo aquí en mi corazón que yo quiero aprender a orar, y me acuerdo que un día yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo aprendo a orar? No sé orar, Señor, enséñame a orar, Señor. Y el Señor me dijo: ve las letras de todos los cantos que entonan, que son la mayoría de todos, bueno, no la mayoría, todos esos cantos están inspirados en la palabra del Señor. Y entonces, cuando empecé a tener un entendimiento y empezar a ver las letras de los cantos, luego estaba yo en mi tiempo de oración y me acordaba de un canto y oraba de acuerdo a ese canto. ¿Sí? Señor, pon en mí ese sentir que hubo también en ti, Señor, que yo pueda tener ese mismo sentir. Bueno, esta frase, Señor, enséñanos a orar, ¿sabía usted que es una petición que sigue vigente en nuestros días? Es una petición que sigue vigente y que cada día, cada uno de nosotros necesitamos ir con el Señor y decirle: Señor, enséñame a orar. Aunque tengamos 30 y tantos años o 40 años o los años que tengas caminando con el Señor, Señor, enséñame a orar como conviene. La semana pasada iniciamos dando respuesta a algunas preguntas. La primera pregunta que hicimos fue: si Dios lo sabe todo, Él conoce el presente, el pasado, el futuro, conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros deseos más ocultos. La pregunta es: ¿por qué tenemos que orar y pedirle lo que necesitamos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se acuerdan? Voy a hacer la pregunta otra vez. Si Dios ya lo sabe todo, ¿sí lo sabe todo? Sí, Él es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está presente en todo lugar. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, ¿por qué tenemos que orar y pedirle para nuestras necesidades? La primera respuesta es que si el Señor, siendo el Dios del universo, el creador y el sustentador de todas las cosas, Él lo ordena, bueno, pues ya es una razón suficiente para hacerlo. Y yo no tengo por qué cuestionar. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, una frase, uno de los textos más cortos que hay en la Biblia: orad sin cesar. Ahí está. Y si ustedes son observadores, la frase está en imperativo, lo cual significa que es un mandato de Dios. Pablo lo escribió ahí: orar sin cesar. Esto significa que debemos hacerlo con una persistencia. Orad sin cesar, con persistencia, pero también hacerlo con regularidad, porque ya dijimos que la oración es la llave que Dios ha puesto en nuestras manos y que abre la puerta a los tesoros del cielo. Pero Dios nos invita a usar esa llave. Si tú nunca usas esa llave, ¿de qué te sirve tener la llave de un auto si nunca activas esa llave para hacer uso de ese auto? De nada sirve. Lo mismo es con la oración. Si sabemos que tenemos esa llave donde podemos encontrar las riquezas de la gracia de Dios, donde podemos encontrar los tesoros del cielo, pues hay que usar la llave. Hay que ir y usar esa llave que abre las ventanas de los cielos, para que entonces el Señor derrame sobre nosotros lo que cada uno de nosotros estamos necesitando. Entonces, podemos decirlo de otra manera: la oración es la tubería por donde fluye la provisión de Dios hacia nosotros. Entonces la pregunta sería: ¿cómo está la tubería? Porque la tubería puede estar
averiada, puede tener grietas y se está escapando la bendición de Dios, la provisión de Dios, o puede estar tapada, bloqueada con algo, no sé, hay que limpiar la tubería, hay que limpiar el corazón. Dice el Señor, si hay algo que está obstaculizando, neutralizando que tu provisión descienda, que sea quitada ese obstáculo, ¿sí? Segunda pregunta, seguimos adelante. Escuchen con atención la pregunta, no se duerman por favor, atención, porque algunos de ustedes les voy a preguntar, especialmente los que se están durmiendo o los que están platicando ahí entre ustedes. Segunda pregunta, ¿cuál es la postura correcta que debe obtener o asumir un creyente o que debemos adoptar cuando oramos? ¿Cuál es la postura? ¿Tendrá que ser siempre de rodillas porque eso es lo más espiritual? O sea, ¿tengo que orar de rodillas y no de pie? ¿O sentado o recostados? ¿O si lo hago recostado, si lo hago de pie, no será escuchado por Dios? ¿Tengo que hacerlo de rodillas? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la postura que debemos asumir los cristianos cuando oramos? ¿Quién puede decir algo? A ver. Dígalo, hermana Marina. Ahí está la clave, el corazón, la actitud del corazón. La postura correcta es la postura del corazón. Hay muchas posturas para la oración, pero no hay una postura que sea correcta o que sea incorrecta. Jesús dijo en Mateo 6, capítulo 6, versículo 5, hablando precisamente de la oración: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, ¿verdad? Pero dice ahí, ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Escucha cuál era la intención del corazón: para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿De qué les sirve orar de pie y hacer oraciones muy elocuentes si el corazón está lejos de Dios? O inclusive la persona puede estar de rodillas y hacer oraciones impresionantes que puedan impresionar a la gente que está alrededor, si el corazón es un corazón hipócrita, como el corazón de los fariseos. La Biblia nos exhorta a que oremos sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, punto. En vez de posiciones externas, más bien la Biblia enfatiza que la postura correcta, como ya lo mencionaron, es la del corazón. Esa es la postura correcta. Así que la verdadera oración es la que está caracterizada por una actitud humilde ante Dios y no tiene nada que ver con una postura física. Incluso a veces hay problemas entre los matrimonios porque luego él o ella, no, si no oras de rodillas, entonces no vale la oración. ¿Vale la oración de pie o vale la oración de rodillas, sí o no? Sí, lo importante es la postura del corazón. Porque si entonces tú estás haciendo énfasis con la gente que te rodea, con tu esposa, con tus hijos, tiene que doblar su rodilla para que ore, pues entonces estamos incurriendo ya en el pecado que incurrían los fariseos legalistas, que eran legalistas. No, a Dios no se le escapa cualquier oración de nuestros labios, pero Él ve el corazón. ¿Sí? ¿Sí está respondida la pregunta? ¿Cuál es la postura correcta que un cristiano debe de asumir cuando ora? ¿Cuál es la postura correcta? La postura del corazón. Ahí está resuelta otra pregunta. Tercera pregunta: ¿cuál es el lugar más adecuado para la oración? ¿Será solamente en el templo el día de la oración?
como Pedro y Juan, que ya lo mencionamos en Hechos capítulo 3, que iban a la hora novena, a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, solamente en el templo, solamente cuando venimos. No, hay una historia en la Biblia, en Hechos capítulo 10, que narra cuando en una ocasión un hombre llamado Cornelio, era un centurión oficial del gobierno romano, era un hombre con mucha autoridad y dice la Biblia que era un hombre que oraba siempre. ¿Cuándo oraba? Siempre. Y en un momento dado, en un tiempo de esos momentos de oración, dice la Biblia que él tuvo una visión clara de un ángel de Dios que le pidió que mandara a buscar a Pedro. Fíjense, ahí en nuestros momentos de oración es cuando vienen las visiones, vienen las revelaciones de Dios al corazón, es cuando Dios nos habla, es cuando Dios nos instruye, nos manda a hacer cosas que van a honrar y glorificarlo a Él. Por eso hay que orar, por eso hay que ir a su presencia, por eso hay que estar en quietud, no hay que andar como Marta para un lado y para otro. Hay que estar poniendo atención como lo hizo María, escogiendo la buena parte, esperando a que el Señor nos muestre a través de una visión o esperando que el Señor nos hable a través de alguna escritura y nos dé las instrucciones que nosotros necesitamos atender. Y así estaba este hombre Cornelio y tuvo una visión de un ángel de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 4 dice que él, mirando fijamente en esa visión del ángel de Dios, dice, y atemorizado dijo, ¿quién es, Señor? Y él le dijo, este ángel del Señor le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto nos enseña que nuestras oraciones, como convienen, de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen lugar en la presencia del Señor. Sí. Han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí está la instrucción. Cuando estamos en la presencia del Señor hay que poner atención, nuestros oídos atentos a la instrucción que el Señor nos quiera dar. Era muy importante que Cornelio, en medio de sus tiempos de oración, estuviera con su oído espiritual atento para escuchar la instrucción del Señor. Dice, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sabe usted dónde estaba Pedro orando? ¿Saben dónde estaba orando? Porque acuérdense la pregunta es, ¿cuál es el lugar adecuado para la oración? ¿Solamente en el templo? No, Pedro estaba orando en la azotea. Y ahí mismo, en la azotea, Dios le reveló que debería de ir a predicar la palabra a la casa de Cornelio. Qué tremendo, ¿no? Porque por eso el tema, Señor, enséñanos a orar y a orar de la manera adecuada, con la actitud adecuada, en el lugar adecuado, sea cual sea. ¿Sí? Cuando tenemos una actitud adecuada, puede ser hasta en el baño o puede ser hasta en el closet. ¿Cuántos han hecho de su closet su lugar secreto para orar, para escuchar la voz del Señor? Y buscar un lugar ahí donde podemos recibir la instrucción del Señor. Entonces dice que Pedro estaba orando en la azotea y ahí Dios se mostró a Pedro y le dijo, ve y predica a la casa de Cornelio. Por cierto, Dios escucha y responde la oración de un oficial de gobierno. ¿Escuchará Dios la oración de un oficial de gobierno? ¿Sí o no? Sí, siempre y cuando tenga las características que tenía Cornelio. Dice Hechos 10:22, Cornelio era el centurión, varón justo. Ahí está, cualidades que tenía este Cornelio, un servidor del gobierno, y temeroso de Dios,
y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, este ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, ¿cuál es el lugar adecuado donde cada uno de nosotros debemos orar? Cualquier lugar que sea, con tal de que tengamos la actitud correcta. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe de invertir en la oración? Porque luego surge otra pregunta. ¿El que ora 5 horas o 24 horas es más espiritual que el que ora 1 hora? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que un cristiano debe de orar? Bueno, para abreviar tiempo le recomiendo que escuche el mensaje de nuestro pastor Chuy Olivares, predicado el domingo pasado, que habla precisamente de este tema. Y fue la pregunta, ¿cuánto tiempo debo de orar? Si usted no lo ha escuchado, le recomiendo que lo escuche, ¿sí? Y ahí usted va a encontrar la respuesta, pero de una manera clara y abundante, ¿sí? Seguimos adelante. Otra pregunta. ¿Contesta Dios todas las oraciones de sus hijos, sí o no? ¿Sí las contesta todas las oraciones? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué piensas, José? ¿Sí? ¿Qué piensas, Guillermo? ¿Qué piensan? ¿Contesta Dios todas las oraciones? Porque algunos, por eso estoy preguntando, porque algunos dijeron que sí, otros dijeron no, otros están, pues tal vez, quizá, bueno, de eso se trata la pregunta. En 2 de Corintios, capítulo 12, encontramos la historia de el apóstol Pablo, que una vez que él se convierte, Dios lo usó de una manera impresionante. Todos lo sabemos, él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento a través de sus cartas. Entre ellas está la carta a los romanos, que hay quienes la han calificado como la columna vertebral del cristianismo porque contiene doctrina y práctica. Ahí están todas las doctrinas de la vida cristiana y ahí está la forma y la manera como esa doctrina la aplicamos en la vida cristiana. Bueno, el apóstol Pablo tenía experiencias con el Señor. ¿Dónde tenía esas experiencias? En la presencia de Dios, en oración, en comunión, en contacto con el Señor. Él recibía todas las instrucciones del Señor, recibía las revelaciones del Señor. Y cuenta ahí 2 de Corintios 12:7, la experiencia de Pablo. Él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Porque así como Pablo, todos tenemos una tendencia a enaltecernos, a que venga a nosotros el orgullo, la soberbia. Y para que esa soberbia, ese orgullo no se enaltezca sobre nosotros, hay que ir a la presencia del Señor, donde el Señor nos pone en orden. Cálmate, porque se te está subiendo el orgullo y la soberbia. Y eso, acuérdense que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, Dios, sabiendo que Pablo era susceptible a enaltecerse debido a las grandes revelaciones que tenía, Dios se encargó. Y la manera como Dios se encargó de mantenerlo con los pies sobre la tierra fue mandándole un aguijón. Dice versículo 8, 2 de Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo me imagino a Pablo ahí rogándose, porque lo abofeteaba todos los días, 24 horas al día. Él era un dolor punzante, intenso. La Biblia no dice exactamente cuál era la aflicción. Algunos dicen que tenía una enfermedad en los ojos. No es muy claro, pero lo que sí dice es que era un aguijón, que era algo puntiagudo que lo molestaba todos los días. Y ahí estaba, y me imagino que en medio de esos dolores tan intensos, Señor, quítame este dolor que tengo, que es tan intenso. Pregunta, ¿le fue quitado el aguijón a Pablo, sí o no? No.
¿Contestó Dios la oración de Pablo, sí o no? Sí, sí la contestó, pero no la contestó conforme a la petición de Pablo. Entonces dice ahí el versículo 9, mira Pablo, no te voy a quitar el aguijón, pero a cambio de eso te voy a dar mi gracia. ¿Sí? Y dice el versículo 9 que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, o sea, el poder espiritual para resistir, o sea, esa gracia que Dios nos da para resistir el dolor o la aflicción, viene de parte de Él. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos luchas, todos tenemos dolores de diferentes maneras. Hay dolor porque algún familiar tuyo está enfermo. Hay dolor en el corazón porque quizá algún familiar tuyo, tu hijo, tu esposo, tu esposa no está caminando en los caminos del Señor. Porque los hijos andan en drogas, andan en pandillas. Qué sé yo, hay dolores que surgen en el corazón de muchas diferentes maneras y eso nos debilita espiritualmente. Por eso es que hay que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, este es el dolor tan intenso que hay en mi corazón. Me duele ver esta situación en mi familiar, me duele que mi hijo anda de esta manera. Y entonces vamos allá a la presencia del Señor y el Señor nos dice, mira, bástate mi gracia. Te voy a dar mi gracia para que puedas seguir adelante en la vida cristiana. Entonces, ¿contestó Dios la oración de Pablo, sí o no? Sí, sí la contestó. Dios contesta todas las oraciones, pero no las contesta siempre de acuerdo a lo que nosotros le pedimos. ¿Sí? Ahí está respondida otra pregunta. Estamos aprendiendo a orar. Señor, enséñanos a orar. Otra pregunta. ¿La oración podrá cambiar los designios de Dios? ¿O lo que Dios ha determinado hacer con alguien, con alguna persona, con algún país, la oración podrá cambiar los designios de Dios, sí o no? Sí, Dios le dijo, fíjense por ejemplo, el designio de Dios. Dios le dijo al rey Ezequías, segunda de Reyes 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el ángel, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ahí está el designio de Dios, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué harías tú, por ejemplo, si tuvieras una visión de parte del Señor? Estás ahí orando, independientemente de si estás o no enfermo, como Ezequías, pero estás ahí orando y el Señor te dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás más. ¿Qué surgiría de tu corazón? ¿Cuál sería tu primera reacción? Señor, pero miren la reacción de este rey Ezequías, versículo 4, segunda de Reyes 24. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿por qué se regresó Isaías? Bueno, la respuesta la encontramos en el capítulo 20, segunda de Reyes 20, versículo 2. Entonces, una vez que recibe la noticia, arregla tu casa porque de cierto morirás. Entonces dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Noten ustedes que la reacción de Ezequías no fue de queja o de lamento, no cuestionó a Dios, no le dijo, Señor, ¿por qué a mí? Dice que oró a Jehová. Y a Dios hay que orarle, no hay que reclamarle. Cuando surgen algunas situaciones en nuestra vida, hay que orar a Él con la actitud correcta. Versículo 3 dice, te ruego
te ruego. Porque Dios tiene el control de nuestras vidas y Él es soberano. Y a Él hay que acercarnos con un corazón humilde. Esa es la actitud. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahí usted y yo lo leemos así muy simple. Lloró Ezequías con gran lloro. Pero usted se puede imaginar el lamento que había en el corazón de Ezequías. Llorando. Porque sabía que se iba a morir. Que Dios había determinado morirse. Que Dios había determinado que se iba a morir. Y que ya no iba a vivir más. Y empieza una reacción muy normal, que sería la reacción que pudiésemos tener alguno de nosotros también. ¿Por qué, Señor? Te ruego, Señor. He procurado hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Y llorando y lamentándose. Como el niño cuando llora con un sentimiento que hasta se les va el aliento. ¿Se han fijado? A los niños cuando traen mucho sentimiento, que nomás les salen lágrimas. Yo me imagino que así estaba Ezequías. Señor, Señor, te ruego, haz memoria. No porque Ezequías sabía que a Dios se le había olvidado. A Dios no se le olvida nada. Dios siempre tiene presente. Él conoce nuestro pasado y nuestro presente y nuestro futuro. Él tiene memoria de todos los días de nuestra vida, desde el día que nacimos, es más, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él tiene memoria de todas las cosas. He andado, Señor, delante de ti con verdad, con íntegro corazón. He hecho las cosas que te agradan, Señor. Lo que hizo Ezequías, lo único que hizo fue acercarse a la presencia del Señor con la actitud correcta, una actitud humilde, una actitud de reconociendo que Él era soberano, y le pidió, no le exigió, le rogó y le suplicó y le recordó al Señor en oración su vida piadosa y su vida de devoción a Él. No pidió, yo no veo ahí en la oración de Ezequías, sáname, Señor. No, él estaba de alguna manera reconociendo que cualquiera que fuera la voluntad del Señor, eso sería lo perfecto. Más bien que hiciera lo que oró Ezequías fue, Señor, como Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Así que, y al final de cuentas Dios le concedió 15 años más de vida. ¿Puede la oración cambiar los designios de Dios? ¿Sí o no? Sí, sí se puede. Otra pregunta. ¿En qué consiste la oración intercesora? Porque hay diferentes tipos de oración. Está la oración de petición, está la oración de ruego, está la oración escritural, pero también está la oración intercesora. Bueno, la intercesión, atención aquí, porque a veces nos acercamos y se nos olvida practicar este tipo de oración, la oración intercesora. La oración intercesora es el acto de orar no por mis necesidades personales, sino por las necesidades ajenas. Es decir, voy a orar por las necesidades de otros. Jesús es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor por excelencia. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34, que Jesús está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? Dice que está intercediendo por nosotros. Así como el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es por ello que nuestras oraciones se pueden convertir en una intercesión cuando son ofrecidas a Dios en el nombre de Jesús, que es nuestro mediador, que es nuestro intercesor. Así que Dios nos llama a todos los cristianos a ser cristianos que practicamos la oración. Pedimos por nuestras necesidades, adoramos a Dios, pero también pedimos por las necesidades ajenas. ¿Sí? Y hay mucha necesidad. Si nos ubicamos nomás en esta casa, aquí alrededor, podemos darnos cuenta. Por cierto, quiero a todos los que han estado orando por nuestro hermano Manuel Hernández. Hoy hablé con su esposa y Dios nos dio una victoria.
¿sí? Y la hermana me decía que gracias a la intercesión de los hermanos y el clamor que todos levantamos en favor de la salud y la sanidad de nuestro hermano Manuel Hernández, dice, Dios cambió el pronóstico, porque el pronóstico médico era un pronóstico médico no muy favorable, pero como Dios es el que da los mejores pronósticos, el pronóstico de Dios fue salud para nuestro hermano. ¿Sí? Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Así que, mis hermanos, debemos convertirnos también y hacer de la oración una oración intercesora en favor de nuestros hermanos. Por eso es bueno que antes de retirar, ¿cómo estás, hermano? ¿Puedo orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Que podamos ser empáticos los unos con los otros y poder decir, hermano, Dios ha puesto en mi corazón orar por ti. ¿Hay alguna necesidad particular que quieres que estemos orando? Y voy a orar y me voy todos los días en la mañana, voy a hacer un compromiso para estar orando por tu situación hasta ver que la mano de Dios está supliendo ahí. El deseo de Dios entonces es que cada uno de nosotros seamos activos en la oración intercesora. Y qué privilegio tenemos cuando somos capaces de ir a la presencia del Señor y no solamente orar por nuestras peticiones, sino lo mejor, orar por las peticiones de otros. Así que esa es la actitud con la que también tenemos que acercarnos con el Señor. Otra pregunta, ya casi para terminar. ¿Es bíblica la guerra espiritual? ¿La oración que se hace tipo guerra espiritual es bíblica? Porque hay quienes han hecho uso de textos que los han sacado del contexto para hacer una oración de guerra espiritual. Vamos a hacer guerra espiritual. Y las oraciones de guerra espiritual se reducen a decir, en el nombre de Jesús atamos al diablo, le quebramos los cuernos y le pisamos la cola. ¿Es bíblica esa clase de oración de guerra espiritual? No. Porque algunos citan Mateo 18 diciendo, de cierto os digo que lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ese texto está sacado de contexto. Porque ahí a lo que se está refiriendo Jesús es acerca de la disciplina que se debe de hacer o de obrar cuando el hermano peca con otro. Habla de la actitud de perdonar, no habla de atar al diablo. Así que la oración de guerra espiritual no es bíblica, porque la Biblia dice que al diablo no hay que atarlo, al diablo hay que resistirlo firmes en la fe. Y esa es la mejor guerra espiritual que usted y yo podemos hacer. Así que ser cristiano no se reduce solamente a cumplir una serie de deberes, obligaciones. Es también conocer, mantener una relación, una comunión con el Padre, con Jesús. Y esto se logra únicamente a través de la oración, mis hermanos. ¿Cómo vamos a conocer al Padre si no tenemos una relación con Él? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús si no nos conectamos con Jesús? Cuando oramos hablamos con Él. Si yo quiero conocer a una persona, a algún hermano de la congregación, pues tengo que mantener un diálogo con Él, hacer preguntas para entonces irnos conociendo poco a poco. Lo mismo sucede con el Señor, ¿verdad? Ir a la Biblia para conocer quién es Dios, cómo es Dios, por qué Dios hace lo que hace. Así que, y cuando nos acercamos a la presencia del Señor para tener comunión con Él, debemos acercarnos por medio de la fe. Dice Hebreos 11:6 y termino, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración, a través de la meditación de la palabra, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que acercarnos a Él con fe y creyendo que ahí está el Señor, ahí donde tú estás, ahí está el Señor junto contigo. Él te está escuchando, Él está viendo la actitud de tu corazón, Él está escuchando tus peticiones, está escuchando tus ruegos, ¿sí? Pero hay que acercarnos con fe, creyendo que ahí está el Señor. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie.
No sé si alguno de los que está aquí necesita que oremos. Este es el momento. Vamos a orar, vamos a practicar la oración intercesora. Sigamos orando por la salud completa de nuestro hermano Manuel Hernández. Oremos por nuestro hermano Luis Flores. Oremos por nuestro hermano Luis Flores. Tiene problemas en su cerebro. Nuestra hermana Mayra tiene problemitas también en el cerebro. Vamos a pedir y a clamar a Dios por esas necesidades. Que Dios cambie los diagnósticos, cambie los pronósticos que la ciencia médica dan, que Él las cambie de acuerdo a su perfecta voluntad. Si alguno está padeciendo por alguna necesidad, vamos a ponerle en las manos del Señor, ¿de acuerdo? Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, en estos momentos oramos por nuestros hermanos que están padeciendo por alguna enfermedad. De manera muy especial, Señor, te damos gracias porque tú has tenido a bien impartir salud, sanidad a nuestro hermano Manuel Hernández. Pedimos, Señor, que tú le des completa sanidad a su cuerpo, Señor, que continúes usando los médicos, Señor, para que él sea completamente restaurado en su salud, Señor. Oramos por nuestra hermana Mayra, oramos por nuestro hermano Luis Flores también, oramos por nuestra hermana Violeta, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que están atravesando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil. En este momento, Señor, nos ponemos en la brecha, Señor. Oramos a Dios en el nombre de Jesús, Señor, y pedimos y ponemos nuestras peticiones delante de ti, Señor. Lo hacemos con ruego, suplicándote con ruego. Ten misericordia, Señor, de los que están sufriendo en medio de alguna enfermedad, Señor. Trae paz, trae salud, trae reposo al corazón. Si alguno de mis hermanos presentes, Señor, o los que están escuchando esta transmisión, Señor, está atravesando por alguna necesidad, Señor, abre el cielo. Usamos la llave, Señor, que abre la ventana de los cielos, que es la oración, es el clamor, es la súplica a ti, Señor. Oramos para que abras las ventanas de los cielos y derrames tu bendición sobre aquellos que lo necesitan, Señor. Oramos también, Señor, por aquellos hombres que están en eminencia, Señor, por nuestros gobernantes, Señor. Oramos para que ellos gobiernen con sabiduría, con ciencia, con inteligencia, Señor, en el nombre de Jesús, y que pueda haber, Señor, gobernantes justos, gobernantes temerosos de ti, como Cornelio, Señor, que era un hombre que oraba siempre, era un hombre que tenía temor, Señor, temor reverente hacia ti, Señor. Era un hombre que daba generosamente, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de este mundo, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, nuestros familiares que aún no te conocen, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra corra, Señor, que la verdad del evangelio sea predicada sobre de ellos, Señor, y que esta semilla del evangelio pueda producir fruto, y fruto abundante en su corazón, Señor. Que ellos puedan recibir la bendición de la salvación, Señor. Ora por tus hermanos que no conocen al Señor, por tu familia que no conoce al Señor. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, si nuestra familia o nuestros familiares no están aquí, Señor, están en otro lugar, Señor, envía gente, envía obreros tuyos, Señor, que prediquen tu palabra, que prediquen el mensaje de salvación, Señor. Oramos por esta comunidad de Fontana y Rialto y sus alrededores. Oramos por todas aquellas personas que tú tienes, Señor, en este lugar, Señor, que son parte de tu pueblo, que tú añadirás, Señor, a los que han de ser salvos, Señor. Oramos por ellos, oramos por cada familia en el nombre de Jesús. Que tu bendición, Señor, que tu bendición sea con cada congregación, Señor. Oramos por todos los pastores que tú has levantado, Señor, que sean pastores que apacienten a tu grey, a tu iglesia, con ciencia, con inteligencia, que prediquen la verdad de tu palabra, Señor, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Que podamos hacer ese compromiso de continuar enseñando la verdad, la sana doctrina, Señor, para que en todo seas tú glorificado y seas tú exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te damos gracias porque sabemos que en este momento tú has escuchado nuestras oraciones, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú escuchas, oyes y desciendes
a dar respuesta a nuestras oraciones conforme a tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, que sea hecho conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a orar cada día. Síguelo haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues quedamos despedidos. Si usted no tiene que retirarse todavía, por ahí hay café, hay galletas, y este es un buen tiempo también que aprovechamos para convivir. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.